Línea pública. Llegó el momento de abordar otro tema que te lo habíamos anticipado y que tiene que ver con la situación de un país que tenemos aquí nomás, pegadito, ¿sí? Un país vecino, lo llamamos siempre, que es Brasil. Nos interesaba saber cómo lo están viviendo en primera persona muchos brasileros, a propósito de lo que te llega comúnmente a través de la información, de los desvaríos políticos del presidente Jair Bolsonaro. Cómo impactan las decisiones no tan atinadas que tiene el presidente de la República Federativa del Brasil en la economía. Y de eso vamos a hablar con Gabriela Balsa, a la que sumamos a la mesa de Económetro, la sumamos virtualmente. Ya lo hemos dicho, alguna vez la tendremos sentada aquí cuando todo vuelva a la normalidad, entre comillas, cara a cara en el estudio de Radio La Red. A Gaby le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Gaby? Buen día. Miguel, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, vos? Muy bien. Bueno, me alegro. Buen sábado. Interesante el tema que vamos a poner sobre la mesa hoy y sobre todo interesante va a ser escucharlo a él. Vos hablaste con un profesor, un académico brasilero que tiene una mirada bastante rigurosa acerca de cómo están atravesando la pandemia en Brasil. Sí, la verdad que, bueno, ellos tienen, creo que hace 3-4 años ya una situación política bastante compleja, ¿no? Desde el 2016 y bueno, nosotros creo que sobre todo Mendoza, que tenemos digamos, nuestros mercados exportadores sobre todo van a Brasil, ¿no? Nosotros tenemos una Brasil dependencia desde hace muchos años. Sí. Entonces creo que la situación de Brasil para Mendoza es importante y bueno, todo lo que vaya pasando creo que nos marca un poco también el pulso de la economía. Sin duda, sin duda. Ayer el dato más importante, Miguel, es que ayer Brasil desplazó a Rusia como uno de los países, como el segundo país con más afectados por el coronavirus. Más casos de contagio, claro. Sí, es un dato, ¿no? Es una noticia que realmente conmocionó mucho. Y ayer quedó, digamos, debajo de Estados Unidos como uno de los países con más infectados y, bueno, la verdad que los números son muy grandes, muy altos. Tienen 331.000 casos al día de hoy y ayer tuvieron más de 1.000 muertos. Y tienen 21.000 muertos hasta el momento, pensando que en América Latina, digamos, todo lo que fue la pandemia o el efecto de la pandemia llegó unas semanas después. Así que es como que Brasil ya está al nivel de los que ya están, digamos, mucho más avanzados en la enfermedad. Decíamos, ¿no? Lo importante o lo relevante que puede ser un gobierno que no tiene claro el rumbo a tomar en medio de esta crisis, ¿no? Porque, por un lado, Argentina ya va camino a hacer récord en cuarentena, parece que estamos haciendo bien las cosas, y acá nomás, al ladito, tenemos un país que ha sido socio principal del Mercosur, potencia mundial, potencia industrial, no está tan bien económicamente, venían teniendo números complicados, y esto parece que le va a dejar un saldo por demás negativo, y por eso es difícil de recuperar. Sí. Brasil, sobre todo los números, los índices, ellos ya están con una caída del PIB importante, están con una caída de todo lo que es, o sea, todo lo que es la parte industrial. O sea, yo creo que Brasil está pasando por una gran crisis política, una gran crisis económica y se le suma los efectos de la pandemia que ya sabemos que son muy complejos. Sí, sin duda, es así, es un cuadro crítico para Brasil y en lo que a nosotros respecta, con el gran interrogante que se va dibujando, teniendo en cuenta qué es lo que puede pasar a futuro, el famoso día después, teniendo en cuenta esta Brasil dependencia que tiene Mendoza desde el punto de vista económico, ¿no? Por sus exportaciones, sabemos que le vendemos aceite de oliva, vino, frutas, ajo, bueno, gran parte del volumen exportador de Mendoza
cosa va Brasil. Pero bueno, es interesante escuchar qué opina Adriano Medeiros Costa, brasileño él, por supuesto, es doctor y es profesor de periodismo de la Universidad Federal de Río Grande do Norte. La primera parte, Gaby, si te parece, escuchamos un poco el diagnóstico, el repaso de la foto actual de cómo están viviendo los brasileros esta pandemia. Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, intenta causar daños al país com suas tonterias, suas boludices, su subserviencia a los intereses de los Estados Unidos, pero no logra muitos resultados por uma característica política de Brasil. Brasil não é estado unitário. Brasil é estado federal. Então, Brasil não é como Portugal ou como Uruguai, que é estado unitário. Brasil tem estados e estes estados têm muita autonomia. Eles compartem autonomia com o poder central, com o poder federal. O Congresso em Brasil, como o Senado, o Congresso de los Diputados, têm também muito poder. Tanto que em Brasil se costuma dizer que nós vivimos em uma república semi-presidencialista. Então, estas entidades federadas têm muito poder. Bolsonaro quer interferir em o aislamiento social da pandemia, pero ele não pode. Isto é prerrogativa de los estados, de los ayuntamientos de Brasil. Bolsonaro intentou, incluso, fazer modificações no sistema de jubilações de Brasil, intentando copiar a experiência chilena de capitalização individual. Então, isso ele não logrou. O Congresso de los Diputados não permitiu. Bolsonaro intentou fazer a liberalização do porte de armas de fogo. Também não conseguiu. A justiça não o permitiu. A justiça também tem atuado em não permitir que Bolsonaro nombre seus próprios ministros de Estado. A justiça não permitiu certos nombramentos. Os juízes também não permitiram que Bolsonaro fizesse danos à demarcação de terras indígenas. Então, isto tudo por las características de Brasil, onde o poder é muito descentralizado. Estás escuchando a Adriano Medeiros Costa, es doctor y profesor de la Universidad Federal de Río Grande do Norte, hablando críticamente de Bolsonaro y de este intento de avasallamiento sobre los estados federales, que es lisa y llanamente modificar de hecho el sistema político brasileño, Gaby. Sí, por supuesto, o sea, Brasil tiene esa fortaleza, ¿no? La fortaleza de distintas instituciones que pueden intervenir en decisiones, ¿no?, presidenciales. Nosotros en eso en la Argentina tenemos una mayor dependencia del liderazgo del presidente. Esto es lo que justamente el profesor quiere que quede claro en la audiencia, que Brasil tiene ese juego, esa dinámica entre el sistema ejecutivo, el poder ejecutivo y todo su sistema y todo su poder, y el resto de poderes, que está tan compartido que eso hace que Bolsonaro no termine de tomar quizás las decisiones que podría y que afectaría mucho más al Brasil.
Bien, también pudiste charlar con él acerca de lo que viene, que es interesante, ¿no? Saber a qué se pueda tener Brasil y los estados vecinos, sobre todo Argentina. Interesante información para anticipar lo que puede llegar a ocurrir, Gaby. Sí, la verdad que ellos están muy preocupados, sobre todo por lo social dentro del país y lo social fuera del país. Te tiro un número. Brasil es el país con mayor, digamos, personas afectadas, adultos, jóvenes, y la que mayor tasa de mortalidad tiene. O sea, tiene más o menos una tasa de mortalidad de adultos jóvenes del 30% por la pandemia. Esto habla de una sola palabra, que es la pobreza en las vidas, en las favelas, como les llaman ellos. Y bueno, por eso es que en Brasil, en la Argentina, digamos, hemos tratado de preservar al máximo esto de los contagios, justamente por la parte de la sociedad que tiene más necesidades, más carencias, y es justamente donde debemos tratar de que el virus no circule, aunque parece que es muy difícil. Escuchamos la segunda parte de la charla que mantenía Gabriela Valls con Adriano Medeiros Costa. Entonces, desde la pandemia, nosotros en Brasil esperamos que como por ejemplo el aumento de la precarización laboral, aumento de los desempleos, porque está habiendo muchos cierres de empresas. Y bien, si nosotros pudimos apuntar una cosa buena de eso todo, ¿no? Es que desde la asunción de Bolsonaro a la presidencia en el año pasado, 2019, nosotros ya estábamos viviendo una implementación de proyectos neoliberales en nuestra economía, una implementación muy agresiva, copiada del modelo chileno por un ministro de la Economía que se llama Paulo Guedes. Él incluso trabajó en el gobierno Pinochet en la década de 70, y nosotros en Brasil, los sectores más progresistas, estamos viendo que tanto los protestos ocurridos en Chile antes de la pandemia asustaron mucho la población brasileña. Bueno, hasta ahí Adriano Medeiros Costa aportándonos su mirada interesante, de más está decirlo, para entender un poquito cómo está todo en Brasil y qué es lo que puede ocurrir. Cierres de empresas, decía él, precarización laboral, dos datos a tener muy en cuenta para una economía tan poderosa como lo había sido en los últimos años la brasilera, Gaby. Sí, esto de ver que aquel modelo de Lula quedó un poco en el pasado y comenzaron a trazarse líneas mucho más parecidas a la economía de Chile, y por esto decía el profesor que digamos, la población brasileña como que se sintió afectada, ¿no? Y esto fue momentos antes de todo lo que fue el efecto de la pandemia o el inicio de este proceso pandémico. Bueno, ahí está también en el horizonte tratar de dilucidar si se vuelve a otro signo político, ¿no? Porque con los tropezones que está dando Bolsonaro, sin duda está dilapidando su capital que podía haber tenido, pero será materia de análisis en otro momento. Gaby, interesantísimo, la verdad es que nos corre el tiempo porque tenemos varias notas. Gracias por el aporte de hoy y nos encontramos el sábado que viene. Muchas gracias, Miguel. Saludos a la audiencia. Que estés muy bien. Gracias a vos. Hasta pronto. Gracias. Abrigarse este fin de semana. Sí, seguro. Ya lo sentimos esta mañana. Vos también. Bueno, buen fin de disfrutar y feliz Día de la Patria el lunes. Gracias, igualmente. Que estés bien. Chau.